presentamos 24 tarde. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias aquí al mediodía en Televisión Nacional. Nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Pamela Araya, porque recién el ministro acaba de dar hacer su primera comparecencia, su primer balance, un tono distinto, una puesta en escena distinta. Pamela, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Ha sido el estreno entonces del nuevo ministro de Salud, Enrique París. Incluso lo decías tú, Matías, con una puesta en escena distinta, no solamente un ministro de Salud acompañado por sus subsecretarios, sino que también, en este caso, estaba junto al presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también con el jefe del Departamento de Epidemiología. Y esto era básicamente para responder de forma más específica a distintas dudas que tiene la ciudadanía respecto de lo que ha pasado, por ejemplo, con la forma de dar a conocer la cantidad de fallecidos. Pero pasemos a recordar lo que han sido las cifras entregadas por el nuevo ministro de Salud y también las autoridades presentes. De acuerdo a los casos reportados, han dicho hay 6.938 casos nuevos y de esos 6.368 son personas que tienen síntomas de la enfermedad COVID-19. Esto hace entonces que en nuestro país haya personas que han dado positivo finalmente, estén o no sintomáticas, estén o no recuperadas, de 174.293. Y por supuesto, lo que ha generado incluso polémica que tiene que ver con cómo se informan los números de los fallecidos, de acuerdo a este criterio que está siendo utilizado por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas, de acuerdo a las cifras del registro civil que fueron cotejadas con las del Departamento de Epidemiología, con la plataforma EpiVigila. Son 222 las personas que han perdido la vida y el detalle de esto es que se han considerado las cifras del 24 al 12 de junio. Por ejemplo, 24 el 12 de junio, 81 el 11 de junio, 26 personas el 10 de junio y 91 hasta antes del 9 de junio. Así entonces, los fallecidos en total en nuestro país desde que ha llegado la pandemia al territorio nacional es de 3.323 personas. Y sabemos que una de las preocupaciones también tiene que ver con la disponibilidad de camas críticas para atender a todos los pacientes que han agravado su situación de salud. Y sabemos también y hemos visto los reportes de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva cuando habla incluso que la región metropolitana está prácticamente a un 96% de capacidad en promedio. Algunos servicios de salud tienen un poco más, otros un poco menos, pero ese sería un promedio. Y a nivel nacional, la capacidad está ya a un porcentaje de 88% ocupada aquí en nuestro país. Es así entonces como también se ha querido dar cuenta de cuál es la situación de aquellos que están hospitalizados. Son 1.715 personas que están en unidades de cuidados intensivos en las UCI y 1.465 están conectadas a algún tipo de ventilación mecánica, sean en respiradores o sean también estas máquinas de oxígeno de alto flujo. ¿Cuántos ventiladores quedan disponibles? Son 399 personas, son las que están en estado crítico, son 306 los ventiladores que están disponibles. Parte de las cifras entregadas entonces en este primer balance hecho por el ministro de Salud, lo veían ustedes con esta puesta en escena distinta y con más actores presentes para responder una serie de preguntas. Una de ellas tiene que ver precisamente con la forma en que se están contabilizando las personas que han perdido la vida en nuestro país. Y es ahí entonces cuando recordaban que hasta el momento todavía se está considerando esto que tiene que ver con los certificados del registro civil, que digan la palabra COVID, que tengan un PCR positivo, y esto se va cruzando con la plataforma EpiVigila, donde son los médicos de distintos recintos médicos, de los distintos recintos hospitalarios que entregan allí los resultados. Pero ya lo ha dicho que durante la semana, al menos lo dijo el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud,
que durante la semana ya va a haber novedades y la idea incluso que en el mismo informe epidemiológico se puedan sumar todos estos casos probables también de personas fallecidas, porque sabemos que hay criterios que han ido mutando en la medida en que ha ido avanzando la pandemia respecto de cómo se está haciendo el conteo de las personas fallecidas. También lo otro, le preguntábamos por un punto de Arturo Zúñiga, que fue bien relevante. Primero, si contaba con toda su confianza, porque sabemos que existió una posibilidad de que él pudiera dejar el cargo. Arturo Zúñiga era considerado quizás la mano derecha de Jaime Mañalich. Y es así entonces que hoy salió una publicación de un medio de Interferencia cuando dice que Arturo Zúñiga dio la firma final para contratar una residencia sanitaria por 205 millones de pesos y que esto sería de propiedad de un funcionario también o vinculado a un funcionario del Ministerio de Salud. Él dice que se encargó un sumario para analizar esta situación, que no hay pago de por medio y que tampoco se va a trasladar a ninguna persona a esta residencia sanitaria, descartando de alguna manera lo que aparece en esta publicación. Matías. Sí, Pamela Araya, ahí estuvo clarísimo, tenía preparado la explicación, el sumario, y lo que ha dicho el subsecretario es que no se ha cursado ningún pago hasta que se aclare la investigación de ese caso para justamente tener claro los antecedentes y la probidad en casos como estos. Así que está clarísima la situación hasta ahora descrita. Muchísimas gracias, Pamela Araya. Volvemos contigo cuando sea necesario. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ayer terminó tarde y con no poca tensión el acuerdo nacional, la mesa COVID por los recursos económicos para las familias, para las empresas, para el empleo, para la reactivación, en fin. Fue una negociación dura, amplia. Kevin Felgueras tiene detalles porque ya hay acuerdo. Sí, ¿cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Terminó a eso de 5 para la 1 de la mañana de esta jornada de día domingo, sellándose este acuerdo político. ¿Entre quiénes? Entre el gobierno, los partidos del oficialismo y, por cierto, 3 partidos de oposición, como son el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia. Un acuerdo político que es bastante amplio. De hecho, en su documento oficial que se nos fue entregado hace un par de minutos, son 14 páginas donde se detalla completamente todas las medidas que se han adoptado en estas 2 semanas de negociaciones políticas. Uno de los aspectos que probablemente es algo que le interesa muchísimo a la gente que nos está viendo en su casa es que definitivamente se va a subir el ingreso familiar de emergencia. Esto a 100.000 pesos. Obviamente esto tiene que pasar todavía por el Congreso Nacional, pero entendiendo que hay un marco de entendimiento, esto podría ser más fácil en la tramitación legislativa. ¿Qué dice este acuerdo en torno al ingreso familiar de emergencia? Dice de partida que se va a computar considerando un criterio de complemento a los actuales ingresos de las familias y, por cierto, va a ser compatible con otros beneficios a los que las personas hayan tenido que acceder debido a la pandemia por el coronavirus, como es, por ejemplo, la ley de protección al empleo. Se va a incorporar a personas que hoy no estaban dentro de este ingreso familiar de emergencia, como son los feriantes, los coleros, pescadores artesanales, pirquineros, honorarios, trabajadoras de casa particular, entre otros tipos de trabajadores. ¿A cuánto asciende? Va a pasar de el monto actual a 100.000 pesos. Se había dicho en la negociación política que se tenía un margen de 90.000 pesos. Finalmente se llegó a 100.000 pesos por persona. En un grupo familiar de 4 personas se recibirían 400.000 pesos. ¿Qué pasa en un grupo familiar que tiene más de 4 personas? Bueno, las personas adicionales van a recibir el monto que hoy está establecido en el, podríamos decir, ingreso familiar 1.0. Este es el ingreso familiar 2.0 que es uno de los ejes principales de este acuerdo político, que, por cierto, destacó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Se van a pagar, por cierto, en los meses de junio y julio, ya si es que se aprueba esta normativa en el Congreso Nacional, estos 100.000 pesos por familia. Se va a aumentar el monto de inmediato a este ingreso familiar de emergencia. ¿Qué va a pasar en el mes de agosto?
se podría bajar al 80%, es decir, a 80.000 pesos, pero prorrogable y extendible incluso de nuevo a los 100.000 pesos si es que la pandemia así lo requiere. Es decir, se va a extender este beneficio a más familias y con un monto más amplio. Es parte de los ejes de este acuerdo político que, como les decía, destacó el ministro de Hacienda esta mañana a través de una teleconferencia que pasamos a revisar. Es una buena noticia para Chile y llegar a puerto con lo que marca cualquier buen acuerdo, que es que las partes ceden. Valoramos que hayamos llegado a acuerdo porque creo que eran medidas necesarias para la emergencia en términos de bajar a la mitad el impuesto a las pymes, es una cosa que es una señal importante, en términos de ir a la depreciación instantánea por el 100% de la inversión, en términos de generar una serie de otros incentivos tributarios que llegan liquidez a las empresas de todos los tamaños, sin distinción. Este va a ser un monto no decreciente, el del ingreso familiar de emergencia, 100.000 pesos que van a empezar a recibir una vez que se apruebe esto en el Congreso Nacional. De hecho, en este acuerdo de 14 páginas se hablan de varios proyectos de ley que están siendo redactados a esta hora por los especialistas, por los técnicos, para ser enviados al Congreso Nacional, idealmente a partir de mañana, entendiendo que van a entrar al Congreso con discusión inmediata y por lo tanto durante esta misma próxima semana idealmente podrían salir ya despachados del Congreso Nacional algunos proyectos de ley, entendiendo la amplitud de este acuerdo político. Se tendrían las mayorías necesarias para ser aprobados los distintos proyectos de ley. De hecho, vamos a pasar a revisar de inmediato algunas reacciones de presidentes de partido y también de algunos senadores que estuvieron al interior de esta mesa de negociación que encabezó el ministro de Hacienda, de los 5 partidos políticos que estuvieron presentes, por cierto, destacando y pidiendo la celeridad al Congreso Nacional para despachar todos los proyectos de ley que vengan a raíz de este marco de entendimiento. Lo hicimos pensando primero en los más vulnerables y en la clase media empobrecida por la pandemia. Ha sido un logro muy importante. Para los socialistas lo principal es la protección social de la familia y los trabajadores. Nos jugamos por la línea de pobreza como el monto, 451. Finalmente se estableció 400.000. A aquellas familias de 4 integrantes. Valoro el acuerdo alcanzado esta madrugada, que va a permitir darle un alivio a tantas personas que están sufriendo a través del aumento del ingreso familiar de emergencia a 100.000 pesos por persona de manera estable, al menos por 3 meses, y ampliando la cobertura para que también le llegue a los sectores medios. Busca básicamente enfrentar las inseguridades, dar más confianza a lo que viene. Quiero destacar la ayuda directa a la familia. Después de esto hay 5.200.000 chilenos que van a tener la seguridad de recibir a lo menos 100.000 pesos al mes para poder enfrentar esta pandemia tan difícil. Es indispensable que estos proyectos se aprueben pronto en el Congreso y yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas, hayan o no estado en la mesa del acuerdo, para que aprobemos esto de inmediato. Matías, va a tener un rol importantísimo el Banco Estado, que hoy preside justamente el exministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia se va a entregar a través de la cuenta RUT, y si es que no se tiene cuenta RUT, se va a pedir que el Banco Estado haga una activación automática de algunas cuentas para el resto de las familias que requieren poder tener una cuenta RUT para que sea depositado allí el ingreso familiar de emergencia. Este acuerdo, como les decía, es bastante amplio, incluye, por ejemplo, mejoras a la Ley de Protección del Empleo y al seguro de cesantía, apoyo a los trabajadores independientes, un plan de reactivación económica, apoyo a las pymes, disminución de algunos impuestos, y un punto que es bien importante de destacar, que se hace cargo quizás, Matías, de otro debate que tenía que ver con el postnatal de emergencia. En uno de los puntos, en la página 9.f, habla de la protección para los padres, madres y cuidadores que son trabajadores dependientes, y se descarta de cierta manera la idea del postnatal de emergencia, afirmando que durante este periodo de emergencia pueden incorporarse al beneficio del ingreso familiar de emergencia y también acogerse a la Ley de Protección del Empleo perfeccionada que viene justamente en este documento. Con ese punto se descarta la idea del postnatal de emergencia y se establece entonces un nuevo mecanismo que era parte de las negociaciones. Un acuerdo amplio que al menos tiene a 5 partidos políticos con representación parlamentaria completamente de acuerdo, y que deberá ratificarse, por cierto, en distintos proyectos de ley.
Kevin, la tramitación legislativa, la cual tú eres bastante experto, ¿cómo se prevé ahora? ¿Tiene que entrar a las comisiones? ¿Cómo se ven las mayorías? ¿Cuál puede ser el horizonte para que esto se convierta en ley? En torno a las mayorías, entendiendo que el oficialismo, sumando además los apoyos de los 3 partidos que firmaron este acuerdo, si es que todos sus parlamentarios estuvieran de acuerdo con estos proyectos de ley, ya estarían contempladas para poder aprobar estos distintos proyectos de ley. Va a haber que definir cuál va a ser la Cámara de Ingresos, si será el Senado o la Cámara de Diputados, de los distintos proyectos de ley, entendiendo que van a ser varios. Puede que la Cámara de Origen sea la Cámara de Diputados en algunos y otros ingresen por el Senado. Y allí la tramitación legislativa usualmente es bastante engorrosa. Tiene que irse primero a comisiones, posteriormente tiene que volver a la sala de la Cámara de Diputados, por ejemplo, y pasar al Senado y hacer todo ese trámite. Lo más seguro que, entendiendo la emergencia, se pueda apurar esa discusión, se ingrese con emergencias como discusión inmediata, que implique que las cámaras tendrán un plazo máximo de 6 días para despachar los proyectos de ley. La idea, según han dicho desde el gobierno, es que en 1 o 2 semanas esto ya esté completamente finiquitado y concretado en varios proyectos de ley que puedan ser promulgados a la brevedad. Sí, discusión inmediata y 6 días o 2 semanas, estaba mirando la fecha, estamos a 14, es al filo para poder pagarlo en junio, que es lo que tú planteaste en tu nota, para poder pagarlo junio y julio y no perder este mes, porque es fundamental el cambio para las familias que nos están escuchando. Así que vamos a mirar... Matías, solamente corroborar aquello. Puede ser que incluso el proyecto del ingreso familiar de emergencia sea uno de los primeros en ingresar y uno de los primeros en salir del Congreso Nacional. Entonces ahí van a tener que verse los manejos, la cantidad de tiempo que se demoran en redactar los proyectos de ley y, entendiendo que está este acuerdo, enviarlo lo antes posible para que sea despachado del Congreso Nacional. Kevin Felgueres, muchísimas gracias por esta información. Chao, que esté bien. Muy bien. Bueno, y pasan los días y las fiscalizaciones se incrementan. Esto pasó hoy. Una persona en las cercanías de Plaza Italia fue detenida por 5ª vez consecutiva y además se confirmó que tiene COVID-19. Daniela González con mayores informaciones. Hola Matías, ¿cómo estás? Así es, como tú bien decías, específicamente en calle Vicuña Maquena se detuvo a este sujeto en medio de estas fiscalizaciones que realiza Carabineros para disminuir el flujo de personas circulando por las calles en esta cuarentena total y obligatoria. Se trata de un sujeto que circulaba por las calles con un diagnóstico positivo de COVID-19 según registros que portaba Carabineros. El sujeto... Es importante señalar que era 5ª vez que era detenido circulando con el virus. Él cumplía su cuarentena obligatoria el 19 de junio. Ese día cumplía los 14 días que establece la autoridad sanitaria de confinamiento para el COVID-19. ¿Cómo pasó esto? Carabineros estaba fiscalizando, se subieron a una micro del Transantiago. Este sujeto dio la excusa que iba a visitar a un familiar. Dijo que no tenía conocimiento de ser portador del virus, lo que claro es muy contraproducente, considerando que había sido detenido 4 veces anteriormente y claramente por haber sido portador de COVID-19. El sujeto claramente estuvo aislado un tiempo acá esperando que llegaran personal especializado, una ambulancia con personal debidamente capacitado y con la protección necesaria para poder aislarlo. Hoy día se le trasladó a este sujeto a una residencia sanitaria. Se trata de un sujeto chileno de 24 años con residencia en Santiago Centro, que claro, había sido enviado a residencias sanitarias anteriormente, pero recordemos que claro, la Seremi de Salud puede enviar a las personas a residencias sanitarias, pero no puede obligarlos a quedarse ahí. Nosotros conversamos con Carabineros, ellos nos daban más detalles de esta detención, así que los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones. Dentro de las fiscalizaciones que realizaba Carabineros en calle Vicuña Maquena, se fiscalizó un vehículo de la locomoción colectiva y al interior de este circulaba una persona. Al solicitarle que descendiera, se ingresaron lo que es los datos, entiéndase cédula y identidad, y se pudo corroborar que la persona mantenía de acuerdo a nuestro sistema de fiscalización y tecnológico de aparatos SINCAR. La persona marcaba positivo. La persona ya había sido detenida en otras oportunidades transitando con COVID positivo y se dio cuenta nuevamente a la Fiscalía, lo cual dispuso que la persona fuera trasladada hasta una residencia sanitaria.
Claro, podían escuchar entonces declaraciones de carabineros que nos daban con respecto a este sujeto que fue detenido y fue en una de estas fiscalizaciones, precisamente como la que pueden ver en imágenes, que se encuentra realizando carabineros desde muy temprano en la mañana, eso de las 8 de la mañana, acá en el sector de Plaza Italia, que sabemos que es un sector donde confluye mucha gente de distintos sectores de la capital. Vemos que hay fiscalizaciones en Avenida Santa María, también en calle Vicuña Maquena. Esto tiene claramente por objetivo disminuir la cantidad de flujo de personas en las calles. Recordemos que, bueno, mañana comienza una nueva modalidad en estos permisos y que, claro, ahora el permiso lo tienen que sacar los empleadores, sobre todo para trabajadores de empresas consideradas de servicio de utilidad pública, seguridad y prensa. De este servicio pueden prescindir funcionarios públicos y también funcionarios de la salud. Vemos como ahora Carabineros fiscaliza, como bien yo les señalaba, con ese objetivo de disminuir la cantidad de gente en las calles, según cifras que entregaban desde la misma organización. Entre la madrugada de este domingo y el sábado de la noche, Carabineros detuvo a 1.635 personas por infringir la medida sanitaria, un número bastante elevado, considerando que se entregaron en las últimas 24 horas, Matías, 877.000 aproximadamente de permisos temporales para circular por las calles. Consideremos que, claro, hoy día estamos en un día domingo, hoy día por lo general las personas no tienen que ir a trabajar, vemos menos flujo en las calles, pero igual es un número importante y considerable. También nos señalaba Carabineros que, claro, todos los días mínimo detienen a una persona circulando con COVID-19 positivo. Por eso el llamado evidentemente es a evitar esto. Nosotros vemos ahora las fiscalizaciones de Carabineros que se han intensificado con el pasar de las horas. Veíamos que había poca gente en las mañanas, creemos que es por el horario, pero bueno, a esta hora ya de almuerzo ha aumentado el flujo de autos y también las fiscalizaciones de Carabineros. Sí. Daniela, dos cosas que te quería preguntar respecto de más detalle. Esta persona venía en la locomoción colectiva, ¿no es así? ¿Qué va a pasar con las otras personas eventualmente que iban sentadas al lado o cerca? Si se hizo algún registro de ellas para poder trazar, porque van a ser a lo mejor contacto estrecho, si es que iba sin mascarilla, en fin, esos detalles si tuvieras más de eso. Y otro, ¿no puede la autoridad obligar a una persona en estas condiciones a mantenerse en una residencia sanitaria? Yo escuché hace cosa de una semana al presidente de la República que dijo que con su voluntad o contra su voluntad a las personas que están contagiadas y que no pueden mantener aislamiento, se les lleva a una residencia sanitaria. Sí, Matías, mira, con respecto al tema de la micro del Transantiago, el sujeto venía solo en esta micro, según nos señalaba perfecto. Carabineros, por lo tanto no se tuvo que realizar esa trazabilidad de contactos estrechos con otros pasajeros. Habría venido solamente con el chofer, pero claro, no estuvieron en contacto más de un par de segundos cuando él pasó al lado de él. Pero con respecto al tema de las residencias sanitarias, bueno, Carabineros nos decía que eso se escapa de sus manos, porque claro, se envía a un sujeto a la residencia sanitaria, pero más no podían obligarlo. Este sujeto 5 veces, 4 veces anteriormente había sido enviado a una residencia y no había cumplido con este confinamiento. El plazo para la cuarentena por COVID-19 él la cumplía el 19 de junio. Recordemos, faltaban hartos días, por lo que evidentemente él estaba en un periodo de contagio del virus bastante fuerte. Sí, está bien, está clarísimo, pero habría que averiguar en este contexto de esta excepción sanitaria en la cual nos encontramos, hasta qué punto tenga esta libertad este señor que ha estado 5 veces circulando, 5 veces, y algunas de estas, aparentemente esta es la última, donde está con el contagio ya probado, entonces, o sea, con el virus ya él inoculado. Por lo tanto, habría que ver, sería interesante y sería muy raro saber que este señor habría que pedirle por favor que se quede en una residencia sanitaria y que no salga a dar una sexta vuelta, porque el riesgo es muy alto. Daniela, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahora. Y el ministro de Salud, Enrique París, se trasladó desde La Moneda, donde acaba de hacer su primer balance, hasta el Hospital Félix Bulnes. Esta es la primera actividad en terreno del nuevo ministro. Juan Carlos Alarcón está en la comuna de Cerro Navia. Juan Carlos. Sí, exactamente, y como lo prometió, visitar hospitales públicos fue lo que prometió el día de ayer el nuevo ministro, por lo tanto eso es lo que está cumpliendo hasta este momento el doctor Enrique París.
Lo vemos en compañía del subsecretario de Redes Asistenciales, Arnaldo Zúñiga. Ustedes vienen observando cómo entonces vienen ingresando al nuevo hospital Félix Bulnes. Ahí lo va a saludar la directora de este hospital y parte de la dirección del hospital Félix Bulnes. Imagen absolutamente en directo. Acerquémonos nomás un poquitito a captar el ambiente. A ver, vamos a escuchar. Qué bueno. Más ventiladores. Sí, estamos muy agradecidos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy contento de estar acá, porque tengo una gran amiga, muy querida. La doctora Moroni. Sí. Bueno, y a Paco, como le dicen, también lo conozco, y a Rodrigo lo vengo conociendo, así que... Y a Catherine sí la conozco, hicimos una visita anterior. Usted prometió ayer que una de sus primeras actividades iba a ser visitar hospitales públicos. En rigor, la primera actividad oficial fuera de la moneda es esta. Sí, así es. Yo creo que el sistema público se ha valorizado, y de hecho la población lo ha valorizado mucho, y creo que el sistema público ha respondido con una fortaleza, con una fuerza y una potencia gigantesca. Entonces hay que reconocer el trabajo del sistema público. Y la segunda visita la voy a hacer a Chiloé. Ya la tengo digamos, prometida. Sí, a Chao, que fue mi hospital donde comencé a trabajar como médico, cuando era un niño. Este fue uno de los 5 nuevos hospitales que se adelantó la entrega de este Félix Bulnes para ampliar la capacidad. Empezaron con 14 camas críticas, me contaban ahora tienen más de 70, han quintuplicado la capacidad de camas críticas. Eso lo venía conversando con el subsecretario Zúñiga. Se ha hecho un gran esfuerzo, de hecho hoy día se van a entregar más ventiladores mecánicos. Se ha hecho un esfuerzo enorme, que no solamente significa esfuerzo físico o de materiales o de equipamiento, sino que un esfuerzo grande de la comunidad, de los funcionarios, de todos, no solamente los médicos tampoco. Aquí tienen que ver las enfermeras, los kinesiólogos, muy importantes, los tecnólogos que hacen los exámenes, la gente que hace el aseo, el camillero, el chofer de la ambulancia, todos, yo les saco el sombrero porque lo que han hecho es maravilloso. ¿Por qué era tan importante que la primera visita suya, doctor, fuera a un hospital público, ya dejándolo libre para que vaya al recorrido? Porque el sistema público, acuérdense, atiende al 80% de la población chilena, y obviamente es el pilar del sistema sanitario de Chile, sin obviamente olvidar que nuestro complemento también es el sistema privado y los hospitales de las Fuerzas Armadas. Todos estamos trabajando en conjunto ahora, hay una integración justamente para solucionar este problema de la pandemia. Lo dejamos ahí para que haga el recorrido. Te cuento, Matías, un poquitito, estamos en el nuevo hospital Félix Bulnes. Él te queda en la comuna de Cerro Navia. Recuerda tú que el antiguo queda pegadito aquí en Quinta Normal. Y lo que va a hacer el ministro es hacer un recorrido, va a visitar a pacientes. Este hospital se ha reconvertido prácticamente en un 100% para pacientes con COVID positivo. Lo que va a hacer el ministro va a hacer un recorrido, nosotros lo vamos a dejar hasta ahí nomás, dejémoslo hasta la puerta porque por medidas de higiene y seguridad, luego va a ser la Cámara del Ministerio de Salud quien en definitiva nos entregue las imágenes del recorrido, porque él se va a subir ahí a un ascensor y luego ya va a ir a hacer un recorrido. Lleguemos hasta ahí nomás para no comprometer a la gente de seguridad también del hospital. No es necesario el tumulto, quedemos hasta por aquí para que respetemos las medidas higiénicas. Retírate un poco nomás, permiso. No, retírate un poquitito nomás para que guardemos las medidas sanitarias y no nos topemos entre todos, para que demos el ejemplo. Salgámonos un ratito hacia atrás nomás, para que demos el ejemplo, no estemos amontonados y respetemos las medidas sanitarias. El ministro va a hacer un recorrido por este hospital que se adelantó su entrega. ¿Recuerdas tú, Matías, cuando se hablaba de capacidad de camas? Bueno, se adelantó la entrega del Hospital de Padre Las Casas, el nuevo Hospital Félix Bulnes, el Hospital de Ovalle, entre el Hospital de Angol también, entre otras instituciones, y este está funcionando y reconvertido prácticamente en un 100%. ¿Qué va a pasar aquí? Va a ser un recorrido, va a visitar a los pacientes que se están recuperando de COVID positivo en este recinto, y luego va a ser un punto de prensa porque hoy día llegaron 4 ventiladores mecánicos a este recinto, pero ayer por la noche llegó un embarque de 98. Esa suma es sumamente importante porque la vamos a seguir profundizando en un ratito más cuando ya sea el punto de prensa aquí en el Hospital Félix Bulnes.
Bien, Juan Carlos Alarcón, ahí en el Facebook con esta información, con la primera comparecencia en público, la primera salida a terreno del nuevo ministro de Salud. Juan Carlos, volvemos contigo cuando sea necesario, ¿te parece? Chao, buenas tardes. Chao, chao. Y segundo día de cuarentena en Viña del Mar y Valparaíso. Y el balance es positivo, ya que los porteños han disminuido su tránsito por las calles del litoral. Enlazamos de inmediato con la periodista Rocío López. Rocío, ¿qué nos cuentas? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos precisamente en el Camino Internacional en Viña del Mar, en donde hace algunos minutos, aproximadamente a las 12:30, se registró un accidente de tránsito, un volcamiento de un vehículo militar en el cual iban 2 personas a bordo. El acompañante estaba con algunas lesiones leves y ya fueron trasladados, por supuesto, hasta un servicio de salud para atender entonces a estas 2 personas en este accidente vehicular que se registró acá en la altura de la Rotonda Santa Julia. Los que han podido circular por esta vía se darán cuenta que es una pista de alta velocidad. Por acá se producen muchas colisiones, muchos choques, y por eso es una situación preocupante, alarmante, sobre todo considerando que se trata de un vehículo militar. Y en otras informaciones, el día de hoy la subsecretaria Catherine Martorell visitó la región de Valparaíso, hizo un sobrevuelo acompañada por el intendente de la región, Jorge Martínez. Sobrevolaron entonces las 3 comunas que se mantienen en cuarentena, que se trata de Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. El balance por parte de las autoridades es positivo acá en la región de Valparaíso. Comentaban que porteños, viñamarinos y también personas de San Antonio se han comportado a la altura de la cuarentena. Lo que preocupa, eso sí, es el día lunes, que sería la prueba de fuego entonces para la cuarentena en estas 3 comunas, ya que las personas deben volver efectivamente a sus trabajos. Otro de los temas que también se abordó en esta visita son los permisos, en donde la subsecretaria fue enfática en destacar que estos permisos, por ejemplo, si yo consigo un permiso para ir a trabajar, este no se puede ocupar, por ejemplo, para ir a comprar, y así fue aclarando y desglosando, bien digo, cuáles eran los permisos, ya que se arriesgaban efectivamente las personas que infrinjan la cuarentena. Yo les invito entonces a que revisemos cuáles fueron las declaraciones por parte de la subsecretaria y también del intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez. Ese permiso es solo para trabajar y vale para las personas que están en el ejercicio de su función. Si quiere ir al supermercado, tiene que sacar un permiso para ir a comprar. Si tiene una hora al doctor, tiene que sacar una hora para ir al médico y utilizar ese permiso que entrega la comisaría virtual. En ningún caso, pero en ningún caso se puede utilizar el permiso de trabajo para ir a hacer trámites que son distintos a la labor que está realizando la persona cuando obtiene ese permiso. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Prácticamente toda la ciudadanía ha entendido. Son muy pocos aquellos que no entienden, y aquellos que no entienden por buenas razones tienen que entender por la fuerza. Y si tiene que salir, son aquellos que excepcionalmente trabajan en una actividad fundamental para el resto de la sociedad. Son aquellos que excepcionalmente tienen que ir a hacer una compra de un medicamento que les hizo falta. Son aquellos que excepcionalmente necesitan hacer un trámite urgente. Pero tan excepcionalmente que no afectemos, por favor, la región de Valparaíso, y estas 3 comunas se caracterizan por tener sectores muy vulnerables. Sí, cifras entonces alentadoras para las autoridades. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos. En las últimas 24 horas fueron 223 detenidos en las 3 comunas en cuarentena. En Valparaíso fueron 122, en Viña del Mar 87 y en San Antonio 24. Se han realizado en las últimas 24 horas 1.372 controles que se van a reforzar, por supuesto. Hay más de 900 carabineros desplegados en toda la región para controlar entonces y fiscalizar que se cumple la cuarentena en Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. Una medida que se va a extender hasta el 19 de junio, en donde se valoró entonces si tiene resultados, si baja un poco la curva de contagios acá en la región de Valparaíso. Recordemos que es la segunda con mayor tasa de casos de COVID positivo
y por eso eran muchas las autoridades que estaban solicitando ya hace mucho tiempo esta medida acá en la región de Valparaíso. Lo comentaba la subsecretaria, lo comentaba el intendente, mañana es el día de fuego, o sea, es la prueba de fuego, porque día lunes, por supuesto, se movilizan mucho más personas y por eso ellos comentaban que se va a hacer un despliegue especial, se van a reforzar entonces las entradas y las salidas de las comunas que se encuentran aún en cuarentena: Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio. Bien, muchísimas gracias Rocío López, que está ahí en Valparaíso y Viña del Mar y nos trae buenas noticias porque aparentemente se está cumpliendo. Ahora, es domingo y ayer fue sábado, días naturalmente que no son de plena normalidad, así que le llamamos para que mañana mantengan los porteños, los viñamarinos, esta actitud de ayuda. Muchísimas gracias, Rocío, que estés muy bien. Estamos de vuelta y conectamos inmediatamente con Fabián Collado, quien tiene el reporte policial de las últimas horas. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías. Y comenzamos en la comuna de Peñalolén, donde 3 delincuentes que se dedicaban a los asaltos, principalmente de automovilistas, fueron detenidos por carabineros. Presten mucha atención a las imágenes de cámaras de seguridad que vamos a mostrarles en los próximos segundos, porque es a través de este monitoreo, ya que en la 43ª comisaría de Peñalolén justamente existe una central de televigilancia. Por lo mismo es que desde este punto, ahí en la calle Consistorial, se estuvieron percatando de que habían bandas de delincuentes que estaban encerrando a automovilistas para posteriormente encañonarlos y así robar automóviles normales, automóviles de lujo, de alta gama, de alto valor comercial, por lo mismo que se llevó a cabo toda una investigación por parte de la sección investigadora policial de la 43 comisaría de Peñalolén, y durante las últimas horas, luego que estos delincuentes cometieran una encerrona ahí en la avenida Los Presidentes, fueron detenidos. Estamos hablando de 2 menores de edad, un adulto, los cuales van a ser puestos a disposición de la justicia durante las próximas horas. Revisemos declaraciones de carabineros. Logrando en horas de la mañana la detención de 3 personas, 2 menores de edad y un adulto, quienes interceptaron un vehículo de alta gama de la comuna que se trasladaba por avenida Los Presidentes, logrando intimidar a la víctima, sustrayéndole su vehículo, como asimismo distintas especies de valor, para posteriormente carabineros de la sección de investigación policial de esta unidad proceder a la detención rápidamente de estas 3 antisociales, quienes anteriormente se trasladaban en un vehículo que ya se mantenía con encargo por robo. Bueno, situación que sigue siendo investigada. De hecho, el llamado es a la precaución, de tratar de no andar con los vidrios de los vehículos justamente abajo, tenerlos absolutamente cerrados, herméticos dentro de lo posible, y además de eso, ante cualquier sospecha, dar la alerta a carabineros. Vamos a revisar más hechos siempre en la misma comuna. Lamentablemente, una víctima fatal se registró durante la jornada de ayer cerca de las 10:30 de la noche en un incendio. Ustedes están viendo las imágenes de este inmueble que está ubicado ahí en la comuna de Peñalolén, les decíamos, el sector oriente, específicamente las parcelas con Laguna Blanca. Son 3 compañías del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, los cuales llegaron hasta el lugar con el fin de poder controlar completamente la emergencia, y cuando ya esto estaba superado, cerca de las 11:30 de la noche, lamentablemente se percataron de que había una persona la cual se encontraba fallecida, la cual no alcanzó a salir desde el interior de su domicilio. Por lo mismo que se activaron todos los protocolos de rigor, ahí las policías están realizando toda la investigación. De hecho, los vecinos lo que comentaban, que vivía solo, que necesitaba cierta ayuda, de todas maneras, esta persona, y que lamentablemente, como vivía solo, no pudo pedir ninguna colaboración cuando se estaba generando este siniestro. Vamos a revisar algunos antecedentes por parte de vecinos del sector y bomberos. Tuvimos una alarma de incendio en el sector de Peñalolén, la cual concurrieron 6 compañías del Cuerpo Bombero de Ñuñoa y una compañía del Cuerpo Bombero de Santiago. Se trató de la quema de una casa de material ligero, en la cual en su interior había una persona fallecida. El vecino vivía solito y fue todo muy rápido, muy rápido.
él vivía solito. Desde que falleció su mamá, él estaba solito acá en su casa. Bueno, entonces el Departamento Técnico de Bomberos está investigando las causas de este incendio que lamentablemente terminaron con esta persona fallecida allá en la comuna de Peñalolén. Nos cambiamos de lugar, nos vamos hacia Lo Prado, donde un hombre, por problemas económicos, según lo que argumenta, escaló en una torre de alta tensión, como ustedes están viendo en pantalla. Esto impactó a los vecinos de calle Reina Maud con Neptuno, sobre todo por el riesgo inminente que se veía esta persona. Antes de poder caer, podría terminar con su vida en cualquier minuto. Por las mismas situaciones que se activó un protocolo entre carabineros y bomberos, los cuales estuvieron dialogando durante más de 3 horas con esta persona para que pusiera su actitud, y además de eso, que no conseguía absolutamente nada ni esquivar sus problemas, estando con esta altura que ustedes están revisando en las imágenes. De todas maneras, se habían activado también otros protocolos, por ejemplo, poner una colchoneta bastante grande por si es que caía, porque el riesgo era evidente, y afortunadamente bajo sus propios medios logró ser persuadido, bajó, y de todas maneras va a tener que responder ante la justicia porque era horario de toque de queda y además de eso no tenía permiso para circular en esta cuarentena. Revisemos antecedentes por parte de la misma persona que subía a esa torre de alta tensión allá en Lo Prado, de carabineros y bomberos. No te dan una oportunidad de trabajar nada, po. Lo único que puta vaya a una feria, bueno, y te echan, llega la policía, yo tengo antecedentes, te piden salvoconducto, ¿cachai? Y no te dan una oportunidad, po. Sí, bueno, la primera medida que nosotros tomamos es una medida de contención, en donde nosotros armamos todo un sistema que tenemos nosotros, tanto con los diferentes operadores que tenemos de trabajo en altura, que tenemos un método que se llama GRIM, que es un método de intervención en medios peligrosos, y no obstante eso también tenemos otro método que es que armamos el colchón inflable para evitar alguna posible caída o lesión que pueda tener la persona que se subió a la torre de alta tensión. Se destaca la presencia del equipo negociador del Departamento de Inteligencia de Carabineros de Ipolcar y el equipo de rescate del GOPE. Se logró persuadir a esta persona para que bajara en forma voluntaria y, como ustedes observaron, de forma exitosa, posteriormente de ser trasladado hacia la comisaría. Por una parte, y por la hora en que la persona subió, quebrantó el toque de queda, y por otra parte los desórdenes causados por subir a la torre de alta tensión. Pese al riesgo y pese a las sanciones que van a venir en contra de esta persona, lo mejor de todo esto es que se encuentra en buenas condiciones de salud, con un choque evidente debido a todos sus problemas, pero no sufrió lesiones luego de subir bastantes metros ahí en esta torre de alta tensión en la comuna de Lo Prado, Matías. Bien, pues Fabián, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Último minuto. El ministro de Salud, Enrique París, está de visita en el Hospital Félix Bulnes, allí donde va a tener su primer punto de prensa en la visita a terreno que ha hecho a un hospital. A ver, vamos a esperar un segundo que el ministro comience su comparecencia para dar a conocer lo que ha visto y bueno, ya ir conociendo cuáles son los lineamientos en política sanitaria. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, gracias. Muchas gracias por estar acá. Lo dije en la mañana, que la presencia y el trabajo de los medios de comunicación es fundamental, aunque ustedes no lo crean, es fundamental también para la campaña en contra del coronavirus, porque lo que ustedes transmiten, lo que ustedes puedan enseñar, la esperanza que pueden llevar también a la gente, contribuye a la mejoría de los pacientes. Hemos visitado algunas unidades del hospital, la reconversión de camas. Hay un aumento, antiguamente habían 12 camas de intensivo con ventilación mecánica, actualmente hay 57 o 70. 71 camas, o sea, un aumento gigantesco en el número de camas, lo cual significa un esfuerzo enorme de los funcionarios de salud.
de la infraestructura del hospital y obviamente también de los directivos que han logrado implementar este cambio. Y venimos a entregar ventiladores nuevos. El subsecretario de redes asistenciales es el que planifica, maneja y hace esta distribución, así que los dejo con el señor Zúñiga. Muy bien, Matías, no sé si me escuchas, pero va a empezar ahí el subsecretario Tal como ustedes lo han Zúñiga. visto durante las últimas semanas, nosotros hemos entregado una cantidad importante de ventiladores mecánicos y de equipos de oxigenoterapia de alto flujo. El día de ayer aterrizaron en el aeropuerto Pudahuel 100 equipos como el que ustedes están viendo acá, que es de ventilación mecánica invasiva, y además de 300 equipos de oxigenoterapia de alto flujo. Estos ya se están distribuyendo, llegaron a las 0:30 horas y ya tenemos aquí en el Hospital Félix Bulnes, también van a ser repartidos en otros hospitales como el Sotero del Río, y vamos a seguir distribuyendo para ampliar nuestra cantidad de camas de cuidados intensivos. Esto ya lo vivimos en Temuco, lo vivimos en Punta Arenas, en donde aumentamos fuertemente. Y lo que ha hecho aquí el hospital, y reitero también los agradecimientos que indicó el ministro París, hacia los funcionarios. Pasar de 12 camas a 71 camas de cuidados intensivos no es solamente un equipo de ventilación mecánica invasiva, un monitor, una bomba de alto flujo. Estamos hablando de auxiliares de servicio, estamos hablando de kinesiólogos, de enfermeras, de técnicos de enfermería, obviamente de médicos también, y un equipo directivo que está comprometido en tratar de avanzar en cuanto a ganarle al coronavirus. Esto se ha visto reflejado en todos los hospitales que han visto un aumento en su demanda asistencial. Y es por eso que también lo vemos acá con una infraestructura totalmente nueva. Hay que recordar que este Hospital Félix Bulnes se adelantó su puesta en marcha para poder enfrentar de buena forma esta pandemia, tal como se hizo con los hospitales de Valle, de Padre Las Casas, de Gustavo Frique y el Hospital de Angol. Son 5 hospitales que agregaron 1.700 camas a nuestra red de salud y que hoy estamos viendo lo necesario que era. Estamos en directo de la conferencia de prensa entonces del subsecretario de redes asistenciales. Escuchemos las declaraciones. ¿Es algo que ya se solucionó, está pendiente o tiene que ver con el proceso de haber adelantado la entrega y la inauguración de este hospital? Es un problema que ya está solucionado. Esto es algo que no tiene que ver con las aguas lluvias cuando se vieron esos videos, sino que tuvo que ver con un desperfecto que hubo en un codo flexible de una matriz. Eso ya está solucionado y hoy día el hospital funciona de buena forma para poder atender. Y así lo estamos viendo. Y estamos viendo, visitamos a un paciente, a don Carlos, que es un paciente que ha evolucionado favorablemente y está saliendo adelante de esta enfermedad. Quiero insistir, aquí hay absoluta responsabilidad en cuanto al uso de la infraestructura. Nosotros siempre ponemos por delante la seguridad y la calidad de la atención hacia los pacientes, y eso no solamente ocurre acá, sino que en cualquier recinto del país. Subsecretario, había una suerte de denuncia de un usuario en el Hospital El Carmen que había tenido que salir un par de veces de la urgencia, se había demorado mucho su atención, incluso sufrió una suerte de desmayo ahí para volver a atenderlo. Quiero preguntarle si maneja ese tema puntual y cuál es el manejo que hay de las urgencias en general en la región metropolitana, cómo está la capacidad de atención. Bueno, tal como ocurrió en Temuco, tal como ocurrió en Osorno, tal como ocurrió en Punta Arenas y como ocurrió en Ñuble, y ahora lo estamos viendo aquí en Santiago y en la región de Tarapacá, específicamente en el Hospital Regional de Iquique. Los hospitales están siendo más demandados por los pacientes, al mismo tiempo que los establecimientos de atención primaria. Nosotros lo que realizamos dentro de nuestro plan de coronavirus fue ampliar las urgencias de la atención primaria a 24 horas. Todos los SAPU que funcionaban hasta las 12 de la noche ahora funcionan 24 horas. Todos los SAR que funcionaban desde las 17 horas ahora funcionan en horario continuado. ¿Y por qué? Porque nos basamos también en la pandemia que hubo el año 2009 de H1N1, en donde el sistema primario fue el más demandado inicialmente para obviamente complementarlo con un sistema hospitalario potente como el que estamos viendo aquí en el Hospital Félix Bulnes, que hemos pasado de 12 camas a 71 camas, y lo mismo ha ocurrido con el Sotero del Río, lo mismo ha ocurrido con la Posta Central, que ya superó las 100 camas, y cada uno de los establecimientos ha hecho un esfuerzo gigante.
Esto lo vimos ya, ocurrió en Temuco, ocurrió en Punta Arenas, ocurrió en Osorno, ocurrió también en Iquique y ahora lo estamos viendo aquí en Santiago. ¿Qué pasa también con algunos cambios de protocolo? Entiendo que mañana, por ejemplo, en algunos CEFAM va a incorporarse además un cambio en los pacientes que ingresan también a ellos, van a tener que dividirse, hacer unos cambios. No sé si nos puede contar un poco de eso. No, dentro de nuestro plan de coronavirus nosotros establecimos poder diferenciar las urgencias en los establecimientos. Y esto aplica no solamente para los hospitales, sino que también para los establecimientos de atención primaria. Y es por eso que hemos definido una urgencia para consultas respiratorias y una urgencia para lo no respiratorio. ¿Por qué? Porque tal como lo vimos en los simulacros que realizamos durante el mes de febrero, nosotros necesitamos desviar a cada uno de esos pacientes con el objetivo de que no se contagien esperando cuando son atendidos en las urgencias. Ahí termina la última pregunta para el ministro. Vamos a escuchar la última pregunta. Veamos la última pregunta. ¿Cuál es la evaluación que está realizando ahora en su visita en este lugar? Entiendo que es la primera visita que hace como ministro a un... Bueno, eso Matías ya lo respondió. No sé si continuamos, mantenemos o cerramos. Es la primera acá. visita que hago como ministro, pero yo había venido a este hospital como médico antes, por eso saludé con mucho cariño a la doctora Moroni. Yo rescato lo que ha dicho el subsecretario. Aquí no solamente se entregan equipos que son muy necesarios, sino que se requiere y se necesita, se valora y se aplaude la entrega del personal. El personal ha hecho un esfuerzo gigantesco para poder poner en marcha todos estos equipos y poder salvar vidas. Pasamos por la unidad de adultos y la unidad pediátrica que está llena de adultos también. Las enfermeras pediátricas, por ejemplo, están haciendo un esfuerzo gigantesco. Y además visitamos, como dijo el subsecretario Zúñiga, a don Carlos, que es un paciente que está saliendo de la enfermedad y que, a pesar de su dificultad para hablar porque estaba con traqueostomía, agradeció enormemente el trabajo del equipo de salud. Eso llena el alma de gratitud y hace ver el pronóstico de esta pandemia con mucha ilusión de que vamos a salir adelante. Pero para salir adelante, obviamente que es necesaria la colaboración de todas y todos. Y como dije antes, además de los funcionarios de salud, yo creo, y lo he dicho siempre, desde hace muchos años que trabajo en esto, la prensa es fundamental para que pueda comunicar bien, para que pueda aclarar dudas. Me parece muy bien la pregunta del triage. Eso es importante que la gente entienda que si va por un problema respiratorio entre por una parte y si va por un problema no respiratorio vaya por otro lugar, porque eso también contribuye a mantener los controles de salud, los controles de embarazo, los controles de niños sanos que han bajado un poco. Así que me alegro que la gente pueda entender eso, diferenciar las entradas para que no tengan miedo de ir a los controles y no se contagien. Muy bien, está ahí el ministro de Salud que había dicho que daría la última respuesta. Aparentemente, ¿quedan más preguntas? Se solicitaron a nivel nacional. Juan Carlos, sobre los permisos, Matías, sobre los permisos que pide la gente. Sí, sobre los permisos que pide la gente para hacer los trámites. Sí, es importante porque vamos a ver cómo funciona la cuarentena, pues, claro. A ver cuál es la política que va a seguir este ministro. Es una pregunta muy importante. La gente tiene que tener conciencia de que cuando sale, pasamos recién por un lugar bastante congestionado de gente, cuando la gente sale, tiene dos problemas. Si es portadora del coronavirus, contagia a otras personas. Ustedes saben que una persona puede contagiar a 2, 3, 2,8 o 3 personas. Hay algunas personas que son súper contagiantes. Se ha descubierto que hay personas que pueden contagiar hasta 70 personas. O sea, tú corres el peligro o corres el riesgo de contagiar a otra persona. Y además de eso, obviamente, si estás enfermo y no cumples la cuarentena o estás circulando en un lugar inadecuado, esas personas con las cuales tú tienes contacto van a enfermarse también. Y esa persona que es enferma va a contagiar a su vez a 2,8 y esas 2,8 a otras 2 es una cosa muy difícil de contener. Es por eso que las cifras que tenemos
de pacientes en la región metropolitana también son un récord con respecto al resto de Santiago. Más del 80% de los resultados positivos, de los pacientes positivos, están en la región metropolitana. Yo llamo al distanciamiento físico, llamo a respetar la cuarentena, llamo a respetar el toque de queda, llamo a que salgan solo cuando sea necesario o que se turnen para salir, y obviamente que la comisaría virtual, que funciona muy bien, debe ser respetada, no pedir permiso por cualquier motivo. Aquí lo importante es la conciencia social, y si uno se cuida, todos nos cuidamos. Yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir como mensaje. Muchas gracias. Ahí está entonces este punto de prensa, respondió todas las preguntas el nuevo ministro de Salud, Enrique París. Vuelvo contigo, Matías, ahí al estudio, ya nos pilla el tiempo y profundizamos en la siguiente entrega de TVN. Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón, desde el Hospital Félix Bulnes en la comuna de Cerro Navia, en Santiago. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, llegó el momento de despedirnos y dejarlos invitados a que estén atentos a todas las pantallas, sobre todo de Canal 24 Horas, donde usted va a tener la garantía de que está permanentemente informado de lo que ocurre, y también de nuestras otras plataformas aquí en Televisión Nacional. Muy buenas tardes y gracias por venir. Presentado 24 tarde.